Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Felipe Bien. Espinosa. eh, Soy ingeniero de aplicaciones para Autodesk en Chile. De profesión soy ingeniero civil industrial, magíster en eficiencia energética y sustentabilidad. Y hoy en día estamos nuevamente acá con CDC para poder mostrarles los usos de la AS Collection, ¿no es cierto? Como tema principal, este es por qué deberían ustedes migrar desde el AutoCAD a cualquier producto vertical de Autodesk. Estos pueden ser productos verticales. Nosotros los llamamos a todos los que son productos de una gama más compleja, ya, como Revit, Navisworks, Civil 3D, y también considerar la S Collection, que es este paquete de soluciones de Autodesk que contienen, bueno, todo lo necesario para trabajar en BIM. ¿Ya? A eso nosotros lo llamamos vertical, ¿ya? Productos como de una gama más avanzada. Entonces, para dar inicio, voy a ver si me funciona el teclado. ¿Ok? Ahí sí, ya. ¿Ok? Sí, está más lento, pero sí. Ya, entonces, ¿qué es un vertical? ¿No es cierto? Lo que yo les mencionaba, los productos como Revit, Civil 3D, Navisworks, la mayoría de estos softwares son basados en BIM, ¿ya? Por eso es que yo hablo de que estos son de una gama como más especializada, perdón. Bueno, quizá ustedes, los que están aquí presentes, la mayoría quizás sean usuarios de AutoCAD, ¿no es cierto? Y por eso les interesa estar en esta presentación. Y me gustaría decirles que es BIM, ¿no es cierto? Anteriormente hablé de que los productos verticales son para trabajar en BIM, ¿no es cierto? Y que son de una gama más especializada. Me gustaría partir aquí mencionando qué es lo que es el BIM, ¿no es cierto? Es el acrónimo de Building Information Modeling, ¿no es cierto? Que es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. ¿Ya? Para que lo entiendan, básicamente esto es hacer una maqueta virtual. Por eso es que aquí puse la imagen a la derecha de este diseño, ¿no es cierto? O estos modelos 3D como en una especie de mundo. Ya, la idea es hacer esto, es hacer una maqueta virtual donde nosotros vamos a agregar toda la información del proyecto. ¿Ya? BIM no es un software, no es que nosotros vayamos a comprar un BIM, de que ustedes vayan y soliciten, me da un BIM, dos BIM, ¿no es cierto? 3 kilos de BIM, etcétera. No es un software. BIM no es una plataforma, tampoco es un hardware, y tampoco es una herramienta de dibujo, ¿ya? Lo que sí es BIM, tampoco BIM, BIM por lo mismo, BIM no es Revit, y lo que sí es BIM es una metodología, ¿ya? Entonces, es como si nosotros implementáramos algún software de gestión de documentación o de proceso, no sé, como un ERP. No es que nosotros pidamos un ERP, ustedes implementan un ERP y ahí tiene todo un proceso de trabajo, ¿ya? Ligado a esta tecnología. ¿Ya? Entonces, siempre me gusta aclarar esta parte de lo que es de lo que es o no es BIM. De esto, ¿por qué nace, ¿no es cierto?, el uso esta metodología, ¿no es cierto?, de trabajo con lo que es BIM. ¿Por qué a nosotros nos interesa y por qué está este llamado? Porque desde el 2015 que se hace Chile adopta una especie de estándar, ¿no es cierto?, un mandato en el cual todas las instituciones de uso público, MOP, MinSal, MIMBU, define que van a empezar a trabajar bajo esta metodología. O sea, alguien tiene el micrófono encendido. Ahí sí. ¿Ahora sí? ¿Escuchan? Sí, Felipe, ahora se escucha bien. Ya. Ahora bien. Ya, sí. Ya, entonces, como les decía, Chile desde el año 2015 adopta esta metodología de trabajo como propia, ¿no es cierto? Y se empieza a utilizar en proyectos de uso público, ¿no es cierto? Empieza por los MOP, ¿no es cierto? MIMBU, MinSal, empiezan a hacer proyectos de hospitales, y se crea también un plan para esto, se llama Plan BIM, que lo que establece es que se van a empezar a implementar esto de manera gradual, ¿no es cierto? Del 2015 hasta el 2020, ¿no es cierto? Hoy empieza la exigencia para proyectos públicos, por eso es que hoy en día hemos visto gran auge de esto, quizá ustedes lo han visto también en sus proyectos, que empiezan a solicitarlo en muchas medidas. Todos los proyectos, si ustedes tienen algún proyecto con subsidio, por ejemplo, en el cual está ligado el MIMBU, el MOP, MinSal, ya están exigiendo BIM y están trabajando. Pues es que ustedes quizás desde el mundo privado lo están viendo.
ya los que trabajan para el ámbito, con el sistema, con el ámbito público. Desde el año 2021 ya empieza este plan, ¿no es cierto?, hasta el 2025, donde empieza la exigencia BIM para proyectos privados, ¿ya? Esta parte, la primera parte la lideran los ministerios, y la segunda parte de privados la está liderando la Cámara de la Construcción, ¿no es cierto?, empresas del ámbito privado. Por eso es que también estamos viendo que hay un aumento gradual en inmobiliarias, ¿no es cierto?, aparece también Codelco, ¿no es cierto?, que empiezan a exigir el uso de esta metodología para los proyectos privados. Ya, pues es que a ustedes también ahora les empieza a llegar más información en Revit, por ejemplo, le empiezan a enviar modelos más que solamente planos. ¿Ya? Entonces, hasta el 2025 tiene la exigencia para proyectos privados. La idea es que de acá, o sea, al llegar al 2025, nosotros ya estamos cercanos a esta fecha, ya Chile se puede trabajar con 100% o casi un 90% de proyectos con esta metodología. ¿Ya? Se hizo el año pasado, se hizo una encuesta nacional BIM, ¿no es cierto? Establecía, por ejemplo, donde preguntaban ciertas cosas relacionadas al uso de esta metodología. Ya, por ejemplo, en la parte de los usos, está, por ejemplo, usos observados versus usos esperados de esta metodología. Por ejemplo, ¿para qué se puede utilizar el BIM? ¿No es cierto? Para el levantamiento de condiciones existentes, para la visualización y revisión de arquitectura, elaboración de plan de documentos, coordinación de estructura, eh, revisión de especialidades, coordinación de especialidades, estimación de cantidad y costo y programación de obras de construcción. En gris aparece lo que se espera de esta herramienta, y en amarillo es lo que se ha observado, ya lo que se está utilizando hoy en día versus lo que es el ideal, por así decirlo. ¿Ya? ¿Por qué pongo esta encuesta? Porque se espera mucho del BIM. O sea, nosotros sabemos que este es un modelo 3D, como les decía en un principio, es una maqueta que contiene información. Esta maqueta, como que contiene información, sirve como una gran base de datos y puede agregar información de todo tipo. Ya la información que nosotros podemos agregar en los datos que vamos a agregar a estos modelos, ¿no es cierto?, tridimensionales, es inmensa, ¿ya? Es definida por especialidades, trabaja con varios modelos quizás. Entonces, los usos que le podemos dar son bastantes. Por eso es que se espera, por ejemplo, muchas cosas de trabajar con esta base de datos enfocada en diseño. Y entonces está como lo real versus lo que se espera. A la derecha, ¿no es cierto?, vemos algunos beneficios percibidos por usar esta metodología. Por ejemplo, reducción de errores y documentos en la construcción, mejorar la precisión de la ubicación y presupuesto, mejorar la comunicación con otros profesionales, reducción de conflictos de la construcción, reducción de costos de la construcción y reducción del tiempo de la construcción. ¿Ya? Estos pueden ser, por ejemplo, beneficios, lo dividen en beneficios regulares y beneficios ocasionales. Y después destaco, por ejemplo, lo que la mayoría dice, que se disminuye los errores de documentos en la construcción. Dado que tenemos la información en 3D, es mucho más fácil de poder interpretarla. ¿No? Para la base, por ejemplo, del procedimiento de trabajo, también cuando nosotros utilizamos esta metodología, se puede utilizar en bastantes etapas. Ya no es como que ustedes lleguen y van a implementar esto en un 100%. Idealmente nosotros recomendamos que esto no lo hagan así, sino que lo vayan adoptando de manera gradual. ¿Ya? Entonces acá hay muchas acciones que uno puede hacer. Por ejemplo, lo que es, se pide, por ejemplo, si quieren trabajar con proyectos con el ambiente público, es que se haga un PEF, que está en lo que está más abajo. El PEF es un plan de ejecución BIM, que es como así decirlo, cuando manda la licitación, uno tiene que mostrar el plan de cómo va a ser la gestión de la información digital, entre comillas, ya, por así decirlo. La gestión de la documentación en BIM. Esto se le llama un PEF o plan de ejecución BIM. Entonces ahí cuando uno interactúa con el sistema público, ¿no es cierto?, con el gobierno, generalmente se van a exigir o se trabaja con un PEF. Entonces por eso es que está abajo, ¿cierto?, cuál ha sido el uso de este PEF, ¿cierto?, de esta herramienta de trabajo que está incluida dentro del BIM. Entonces vemos que también no siempre se está utilizando porque también estamos en un proceso gradual de uso. Ya, eso es como yo creo que lo más complejo y como lo que estandariza, por así decirlo, el uso de esta metodología. Desde lo más básico hasta arriba, ¿no es cierto?, que se compartan archivos nativos, por ejemplo, un RBT, un archivo de Civil, o un archivo de AutoCAD, ¿no es cierto?, los DWG en 3D, que se compartan, por ejemplo, archivos neutrales, un IFC, archivos de Navisworks, por ejemplo, que son archivos de varias especialidades, que se definan roles. Dentro de esta metodología se empiezan a cambiar un poco los roles o cargos de las personas que trabajan,
Ya no son solamente, por ejemplo, dibujantes o diseñadores, proyectistas, ingenieros, etcétera, sino que ahora empiezan a establecer un cargo más de modelador, empieza a aparecer el modelador BIM, el coordinador, ¿no es cierto? El BIM manager, famoso BIM manager de ese rol, que se encarga, por así decirlo, de la implementación de esto y define como esta estructura. Entonces, ahí también, si se definen estos roles o no para poder empezar a trabajar y una correcta implementación de esta metodología. ¿Ya? También definí, por ejemplo, los niveles de información, NDI, que es qué tanto datos le vamos a agregar al modelo, ¿ya? Cuando se definen los NDI. Entonces, esto también yo creo que es algo importante, por ejemplo, para la implementación de esta metodología y poder cambiar, ¿no es cierto?, migrar de un AutoCAD a un vertical, ¿no es cierto?, una gama superior de software que podamos saber definir el alcance de la información, hasta dónde vamos a llegar. No sé, pues si queremos utilizar esta metodología para hacer coordinación de especialidad en 3D, definir eso como un alcance, empezar a trabajar en un proyecto piloto y llegar a eso y establecer esa meta, o queremos esto para ubicar, extraer información, presupuesto, definir esa meta en otro proyecto y así ir avanzando de a poco para la correcta implementación. No abarcar todo, porque es que mucho abarcar, poco a pie. Si se utilizó un ambiente común de datos, CDS es Common Data Environment, entonces es un ambiente común de datos que esto se llama, por ejemplo, Autodesk Docs, están esos Autodesk Construction Cloud, son ese tipo de gestores de la información o gestores del proyecto, ¿ya? Si se utilizan alguno de estos o si los demás no tienen relación con el PEF. Y aquí vemos, por ejemplo, el uso que vemos que hoy en día se está utilizando mucho, por ejemplo, para compartir archivos nativos y pocas empresas están utilizando ambientes comunes de datos y también pocas empresas están definiendo roles. Esta implementación todavía está haciendo de manera gradual. ¿Qué beneficios percibidos están? Mayor cantidad de beneficios percibidos, la reducción de errores en el documento de la construcción y ubicación y presupuesto, ¿no? Entonces, nosotros en Chile, para pasar ahora, por ejemplo, a la estandarización de esto, nosotros hemos seguido el ejemplo de países como Reino Unido y Estados Unidos, ya para poder implementar esto. Antes existían normas, ¿no es cierto?, o estándares, por ejemplo, estaba la PAS 1192 de 2013, que es un estándar del Reino Unido, ¿no es cierto?, que establecía cómo va a ser la gestión de la información con esta metodología de trabajo. En Estados Unidos también estaba el estándar BIM, ¿cierto?, que también hacía cómo iba a ser esta gestión de la información, y hoy en día ya existe, esto evolucionó, ¿cierto? Hubo como una especie de acuerdo internacional y ya empezó se generó ya la ISO, la famosa ISO 19050, que ese es el estándar que se utiliza ya a nivel mundial para poder trabajar e implementar esta metodología de manera correcta. Ya, con respecto a este estándar, por ejemplo, ya estamos creo que ahora está saliendo la quinta versión, creo que está saliendo, y ustedes pueden entrar, por ejemplo, pueden buscarla en Google, la pueden descargar, y aquí establece cómo va a ser la estructura, ¿no es cierto?, de la gestión de la información del proyecto, ¿ya? Yo aquí no voy a entrar en detalle, pero voy a explicar, por ejemplo, cosas generales de esta norma, ¿no? Como por ejemplo, establece que la gestión de la información que tiene que partir desde la parte contratante, o siento, los que son A, que podrían ser la inmobiliaria, ¿no es cierto? Una inmobiliaria al final es la persona que tiene que liderar esta adopción y esta persona es la que va integrando a los distintos contratistas, ¿ya? Entonces el dueño del proyecto al final es que, como por así decirlo, centraliza la información. De aquí empiezan a aparecer las herramientas como ambientes comunes de datos, como un Autodesk Docs, Construction Cloud, BIM 360, que son gestores que te ayudan a concentrar, ¿no es cierto?, la información del proyecto, utilizando como un gran repositorio y gestión de la información. Y por eso es que en el centro está el mandante. Lo que aparece a la izquierda, ¿no es cierto?, quise dejar los nombres de la ISO, ¿no es cierto?, para no estarlos cambiando, para que ya empiecen a familiarizarse con estos términos si es que le aparece en alguna licitación. Ya como la parte contratante, que es, por así decirlo, el dueño del proyecto o la persona que se va a encargar de esto, como un mandante. La parte contratada principal, que es el contratista principal, y la parte C, las partes contratadas vendrían siendo los subcontratos de las distintas especialidades, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí se deriva, por ejemplo, los equipos del proyecto, que son equipos, ¿no es cierto?, de trabajo, por ejemplo, para especialidades.
ilustración del equipo de desarrollo que pueden estar integrados, ¿cierto? Y equipos de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, hay en este diagrama, los requerimientos de información todos van derivados hacia el mandante. Y entre las distintas especialidades se van coordinando la información. ¿Ya? Entonces, esto se ve, que aparece con la línea segmentada, es información que se está coordinando entre las distintas especialidades. Por ejemplo, arquitectura que le envía información a, no sé, a cálculo, arquitectura y cálculo, por ejemplo, en arquitectura y las demás especialidades van coordinándose la información. Para al final lo que se entrega es una entrega particular para cada uno de sus mandantes. ¿Ya? También existen iniciativas nacionales de esto, por está el estándar BIM de proyectos públicos, creado por Plan BIM en el año 2019, creo, que lo que hace es tomar como base la ISO 19050 y la baja a darle como una traducción, una mirada nacional, chilena, por así decirlo. ¿Ya? Una de las cosas que destaco de este estándar son los distintos usos BIM que se les dan por etapa. En la etapa, por ejemplo, de planificación, diseño, construcción y operación. Y aquí las personas que están interesadas en trabajar en esta metodología pueden definir algunos de estos usos y llevarlos a cabo en la implementación de proyectos. Nosotros, cuando estamos trabajando en la implementación de este tipo de metodología, hablamos de proyectos pilotos. Ya empezar a trabajar con proyectos pequeños donde empecemos a usar uno de estos usos BIM, ya uno de estos puntos. Ya, por ejemplo, tenemos un proyecto piloto pequeño en el cual vamos a trabajar y hagamos levantamiento con diseño existente, hagamos estimación y costo, hagamos planificación de fase. Ya con esto ya podemos decir que este proyecto ya está siendo trabajado con BIM en alguna de sus etapas y en algunos de sus niveles de detalle o niveles de información. ¿Ya? También existe la estrategia. Esto es un documento que, por ejemplo, para trabajar con el caso de gobierno es un documento formal que se entrega, pero básicamente en el ambiente, ejemplo, privado, quizás no sea necesario generar un informe o un documento, pero sí hay que tener en cuenta que tiene que haber una estrategia de implementación, ya que se tiene que definir el proceso de ejecución del modelado y la gestión de la información del proyecto. Ya, dónde se va a modelar, de qué manera vamos a generar la coordinación de la información, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser estos procedimientos del intercambio de información? ¿Por qué canal? ¿Ya? La infraestructura tecnológica, las competencias que va a tener el proveedor, cómo vamos a pedir la información hacia el proveedor utiliza Revit, qué versión de Revit, por ejemplo, se discuten en esta estrategia, porque recordemos que las versiones de Revit van cambiando, y si uno cambia la versión de Revit puede ser que generen errores o se pierde información, lo mismo que con las versiones de AutoCAD. Entonces, vamos a ver que esto se puede definir en una estrategia en un principio, ¿no? Entonces, en un